Muy buenos días a todos. Quien les habla, el profe Díaz Lito René, profesor de Ciencias Biológicas de segundo año. Vamos a utilizar esta metodología audiovisual para realizar el práctico número 3. Voy a pasar a algunos tips, ¿sí? Estos pasos que le van a servir para una mejor interpretación del video, ¿sí? Paso número 1. Vamos a ver todo el video. Paso número 2. Lo reproducimos por una segunda vez, pero esta vez acompañado de una libreta, cuadernillo o cuaderno de apuntes. Aquí podemos pausar el video, detenerlo en las partes donde no hemos entendido algo, tomamos apunte para luego consultar al profe, ¿sí? Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Como ustedes recordarán, el año pasado trabajamos con la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. ¿De quién estamos hablando? Exactamente, de las células. Al ser la unidad estructural y funcional o la unidad fundamental de los seres vivos, es importante tener continuidad con este estudio, ¿sí? Les voy a poner este cuadrito aquí. Así le voy haciendo recordar. Miren, el año pasado trabajamos con células eucariotas, ¿sí? ¿Qué hicimos con células eucariotas? Las clasificamos en células vegetal y células animal. Hemos caracterizado cada una de las organelas que encontramos en estas células, ¿sí? Las organelas celulares. Las células eucariotas se caracterizaban por tener un núcleo verdadero, por tener una membrana nuclear que envolvía, que aislaba al material genético, al ADN, el ADN, que ustedes no se acordaban qué significaba ADN, supongo que ya lo practicaron. ADN, ¿qué significaban estas siglas? A de ácido, D y N desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces era el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces esta membrana nuclear, ¿sí?, era la principal diferencia con las procariotas, ¿sí? Las procariotas que las vimos así general nada más. Entonces separa el material genético del citoplasma. Y luego tenemos en la clasificación de células eucariotas vegetal y animal. La vegetal, que tenía una gruesa pared celular y la cual trabajamos en laboratorio, ¿sí? Hicimos los preparados de las células vegetales para observar el citoplasma, los cloroplastos, la laminilla media, la pared celular, el núcleo, ¿sí?
Acá voy a poner una foto de los preparados que ustedes hicieron el año pasado. Entonces, hemos trabajado con la parte práctica en laboratorio, caracterizando a estas células vegetales. En célula animal simplemente son muy difíciles realizar los preparados, necesitamos un laboratorio más complejo, pero hemos observado los glóbulos rojos, ¿sí? Que serían las células del tejido sanguíneo de nosotros, los humanos, ¿sí? Entonces hemos trabajado, ¿sí? Con vegetal, animal, eucariota. Este año, este ciclo lectivo, vamos a dedicarnos ¿a quién? Al otro grupo de células, que serían las procariotas, que están acá, ¿sí? Las células procariotas, que son más simples, ¿sí? Más pequeñas y no tienen núcleo, sino que encontramos ese famoso material genético ADN disperso en el citoplasma, ¿sí? Entonces no presenta un verdadero núcleo. Dentro de las células procariotas encontramos a las bacterias como el grupo más representativo, quien representa este grupo de procariotas, las bacterias. Pero después encontramos algas verdes, azules, algas rojas, pardas, entre otras, ¿sí? Pero las bacterias son, ¿sí? Son nuestro objeto, son los organismos con los cuales vamos a trabajar este año, ¿sí? Las células procariotas. ¿Qué es una célula procariota? Las células procariotas o procariontes son organismos vivientes unicelulares, o sea que tienen una sola célula, están conformados por una sola célula, a diferencia de las eucariotas que vimos nosotros el año pasado, que eran pluricelulares, o sea que están formados por muchas células, ¿sí? Entonces, las células procariotas son unicelulares, que pertenecen al grupo procariota o al reino Monera, dependiendo de la clasificación biológica que uno le prefiera dar, ¿sí? Si hablamos de dominios, si hablamos de reinos, ¿sí? Lo van a ir entendiendo mientras vayamos avanzando. Las células procariotas se caracterizan por no tener un núcleo, como las células eucariotas, que se encuentra rodeado por una membrana nuclear, el material genético, sino que aquí, en las células procariotas, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma y apenas reunido ahí en una zona llamada nucleoide. Por eso es que la denominamos con un falso núcleo, o sea, nucleoide, ¿sí? Se encuentra reunido el material genético en esa zona, pero sin una membrana nuclear. Cuando vayamos a leer libros o vayamos a diferentes fuentes de internet, nos vamos a encontrar con que las procariotas son evolutivamente anteriores a las eucariotas, ¿sí? O sea, ustedes saben que en la biología hay muchos debates, así que esto también es para debate, pero sí, las células eucariotas que analizamos nosotros, animal vegetal, son más complejas, ¿sí? Que las procariotas que estamos analizando ahora. Entonces por eso se dice que la forma de vida más simple eran las primeras formas que existieron, ¿sí? Las primeras células, como las bacterias y las arqueas, que ya vamos a ir caracterizando cada una. Las células procariotas pueden ser autótrofas. ¿Qué quiere decir autótrofas? Quiere decir que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, ¿sí?
Entonces, las células procariotas son autótrofas, que lo vimos el año pasado de forma general, ¿sí? Autótrofa, produce sus propios alimentos. Dentro de las células eucariotas también vimos que hay organismos autótrofos. ¿Quiénes son los organismos de la célula eucariota que producen su propio alimento? Las plantas, los vegetales, la célula vegetal. Tienen la capacidad de producir su propio alimento. ¿Sí? ¿Y quién eran los heterótrofos? O sea, que no pueden producir su propio alimento. Sí, los animales. Nosotros, de células eucariota animal, no podemos producir nuestros propios alimentos, entonces lo obtenemos de otros organismos, ya sea vegetal o animal, ¿sí? Bien, entonces estamos en células procariotas y nos dice que son autótrofas, elaboran su propio alimento. ¿Cómo lo logran? Sí, lo logran realizando fotosíntesis. Esta palabra le va a sonar fotosíntesis, sí, porque también lo realizan ¿quiénes? Las plantas, que son células eucariotas, ¿sí? Células eucariotas vegetal. Las bacterias también pueden realizar la fotosíntesis. Es decir, sintetizar la energía química a partir de la luz solar, ¿sí? Tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, que es otra clasificación que vamos a ir viendo de células procariotas. Entonces, pueden producir su alimento por 1, fotosíntesis, como las plantas. 2, quimiosíntesis, que es parecida, semejante a la fotosíntesis, donde las células emprenden la oxidación de la materia inorgánica como mecanismo, digamos, para obtener su energía y obtener su propia materia orgánica para crecer. ¿Sí? Entonces esto es la quimiosíntesis, es la oxidación de la materia inorgánica. ¿Sí? 3. Nutrición saprófita. Está basada en la descomposición de la materia orgánica, dejada por otros seres vivos, ya sea al morir o como resto de su propia alimentación. ¿Sí? Esta nutrición saprófita es la descomposición, ¿sí? La putrefacción, por ejemplo, de las hojas que dejan caer los árboles, de los frutos, ¿sí? De los alimentos. Entonces las bacterias se alimentan, ¿sí? Se alimentan de esto, ¿sí? De estos restos orgánicos. 4. Nutrición simbiótica. Algunas procariotas obtienen su materia orgánica para existir a partir de otros seres vivos, generándoles un beneficio y por ende colaborando para que ambos puedan existir. ¿Sí? Esta nutrición simbiótica la presentamos nosotros también con algunas bacterias que se encuentran en nuestro estómago, ¿sí? En nuestro sistema digestivo, que nos ayudan justamente a la degradación, a todo lo que es de los alimentos, la biodisponibilidad, entre otras cosas. Pero no lo vamos a complejizar mucho, vamos a ir viendo cada una de estas, ¿sí? Para que esta clase se base simplemente en las características generales de estas células. Número 5. Nutrición parásita. La contraria a la simbiótica es esta, ¿sí? O sea, que el organismo, esta bacteria, esta célula procariota se nutre a partir de la materia orgánica de otro organismo mayor, al cual lo perjudica en el proceso
aunque no llegue a matarlo directamente, ¿sí? Son esas bacterias que causan malestares, ¿sí? Nos causan un dolor de estómago porque se encuentran en la mesa. Si nosotros nos desinfectamos bien, las bacterias están disponibles en todos lados y muchas de ellas nos pueden causar daño, ¿sí? Así como hay bacterias beneficiosas, hay bacterias que nos perjudican, perjudiciales, ¿sí? Bien. Eso es entonces según cómo ellos obtienen su alimento, ¿sí? Vamos a hacerlo simple, un poco corto. Me duele enseñar. La ignorancia es la cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie. Aprendí a volver, y en